Análisis acústico de la voz. A modo introductorio, hay que comprender que la voz humana es producida en la laringe, cuya parte esencial, la glotis, constituye el verdadero órgano de fonación humano, según el grupo de acústica en el año 2003. De acuerdo a esto, es que se pretende realizar un análisis acústico de la voz como una herramienta que proporciona información objetiva sobre la voz de forma no invasiva, utilizándolos con fines diagnósticos, terapéuticos e investigativos. Antes de comenzar con el análisis acústico de la voz, se debe comprender que el PRAT es un programa cuya finalidad es analizar, sintetizar y manipular señales del habla. Por otra parte, en el documento de Botero en el año 2008, un concepto que se analizará en la voz será los formantes. Estos son frecuencias naturales de resonancia de todas las cavidades supraglóticas y se van a distribuir por formantes, las cuales vamos a encontrar F1 que analiza la abertura de la mandíbula, F2 que analiza la forma del cuerpo de la lengua, F3 que analiza la posición de la punta de la lengua y F4 y F5 que son los formatos del cantante, y esto caracterizan el timbre de cada persona. Según Droguet, en el año 2017, el parámetro LTAS es una medida de las características acústicas de la señal del habla, a través del muestreo y promediado de la intensidad sonora en función de la frecuencia. Puede ser aplicado tanto en muestra del habla espontánea, la lectura o el canto. Ahora, en cuanto al alfa ratio, se entiende como la medición de la pendiente espectral de la energía entre las regiones de los 50 Hz hasta los 5000 kHz. Está determinada por factores como la velocidad del cierre de los pliegues vocales, o sea que cuanto más rápido es el cierre de esto, la pendiente espectral va a ser menor, existiendo una mayor energía de los armónicos altos. Ahora, en cuanto a los conceptos que vamos a analizar, hay que considerar que cada uno de ellos, las voces analizadas, son de mujeres. Por ende, según Vilches 2018, la frecuencia fundamental corresponde a la cantidad de pulsos glóticos o ciclos generados por segundos medidos en Hz. Según Vilches 2018, la resonancia corresponde a la capacidad de resonar, vibrar. Estas se encuentran en las zonas más oscuras donde encontramos los formantes, es decir, que estas serían las resonancias que tendrán una afinidad con los armónicos. Intensidad. La curva de intensidad muestra las variaciones de presión de un sonido expresadas en decibelios, según Correa en el año 2014. Banda ancha está relacionado con las pérdidas acústicas del tracto vocal producidas por la viscosidad y la conducción del calor, según Correa en el año 2014. En cuanto a banda estrecha, según el documento de Droguet en el año 2017, este puede correlacionarse directamente con las mediciones de la evaluación perceptual. Permiten la observación de subarmónico, inicio vocal, características del vibrato, entre otros. En Jitter, según el documento de Correa en el año 2014, este computa los periodos de los ciclos que determinan la perturbación de F0. Y como último, en el documento de Correa en el año 2014, el shimmer es una medida que sirve para determinar la perturbación de la amplitud de cada ciclo. Hola a todos, vamos a dar inicio al video tutorial del funcionamiento del programa PRAT. PRAT es un programa creado por Paul Boersma y David Wenig. Es un sistema gratuito que se puede descargar desde internet. A un lado les voy a dejar el link. El objetivo principal de este tutorial es aprender a utilizar el programa de forma básica y como también algunos parámetros que se estarán explicando más adelante en el tutorial. Como se puede visualizar, se encuentran dos ventanas abiertas. La primera ventana es de figuras y la siguiente es de objetos. Y aquí es donde nos centraremos porque haremos los análisis correspondientes de las 6 voces diferentes del fonema A. Estas voces es importante mencionar que son de mujeres y fueron realizadas con un aparato tecnológico. En esta ventana entonces se encuentran opciones. La primera opción es grabar un nuevo archivo, la siguiente es abrir o cargar un nuevo archivo que ya realizaron o generar un nuevo elemento. Y la última opción es guardar este archivo. Si quieren grabar, deben ir a la opción New y apretar Record. Y se les desplegará la siguiente ventana. En esta ventana les aparecerá diferentes frecuencias. La frecuencia que deben utilizar es 44100 Hz. Posterior a esto deben comenzar a grabar en Record y para finalizar deben colocar Stop. Y deben colocarle nombre a su grabación. Finalmente deben colocar Guardar la grabación. Automáticamente esta grabación aparecerá en el rectángulo blanco que pueden ver aquí. En este caso yo no guardé la grabación, puesto que ya tengo una grabada. Para esto deben ir a Open
y apretar la primera opción y cargar su archivo. Como pueden ver, esta grabación está guardada en WAV. Hay otros, pero les recomiendo este porque es el más confiable. Para comenzar a editar su grabación deben apretar Ver y editar. Aquí se les desplegará una ventana. En esta ventana se encuentran dos rectángulos. El primer rectángulo corresponde a un oscilograma, que es la forma de la onda. En este caso, el eje X está en función del tiempo y el eje Y en función de la amplitud. En cambio, el espectrograma, el eje X está en función del tiempo y el eje Y en función de la frecuencia. En la parte inferior de la ventana se encuentra All, que nos muestra toda la grabación. In, que nos permite hacer un acercamiento de la grabación. Out, volver atrás, y Cell nos muestra lo que hemos seleccionado. Y Back, retroceder a la selección anterior. Este programa nos entrega distintos análisis para la voz. Entre ellos encontramos para analizar este espectrograma, que tiene dos opciones. La primera es el espectrograma de banda estrecha. Para verlo deben cambiar a Windows LED y para ello deben ir a la opción Espectro. En Windows LED deben colocar 0,03. Este nos permite ver con más claridad los armónicos de la voz y estos se ven en líneas horizontales, como pueden ver aquí. También van a ver sonidos más oscuros y otros más claros. Esto tiene que ver con la resonancia. En la zona más oscura hay formantes, que son resonancias que tienen afinidad con estos armónicos y los van a amplificar. Por ejemplo, en esta zona más gris tendrá menos ruido y poca energía. En cambio, en las más negras habrá alta energía. En cambio, para ver la banda ancha, se debe cambiar a la duración de la ventana de Windows LED, a la misma opción espectro, a 0,05. Y estas cambian a líneas verticales, como pueden ver aquí. Y aquí se ven los formantes, con más detalle. Ahora veremos la opción pulsos. En la opción pulsos, lo primero que se debe hacer en el oscilograma es elegir un pequeño tramo y colocar seleccionar. Como pueden ver, estos pulsos están separando periódicamente la señal. Aquí se encuentra un periodo y se vuelve a repetir otro y así sucesivamente. Entonces, al calcular el periodo, obtenemos automáticamente los parámetros de perturbación de la frecuencia. Entre ellos está el shimmer y el jitter. Estos se pueden ver en la misma opción de pulsos en Voice Report. Al apretar esta opción, automáticamente se va a desplegar una ventana. En esta ventana lo único que nos interesa es el jitter, el shimmer, ambos locales. Ahora vamos a cerrar esta ventana y nos vamos a ir a la opción para visualizar los formantes. Aquí pueden elegir un tramo del oscilograma o más bien pueden analizarlo de manera normal. En este caso lo voy a analizar de manera normal. Para visualizarlos deben ir hasta formantes y apretar la primera opción. Como pueden ver, se ven de color rojo. Si los quieren ver con más detalle, pueden ir a la opción de formantes y apretan el formante 1. En él se les desplegará una ventana en donde se les aparecerá información del formante número 1 y así sucesivamente con el formante 2, con el formante 3, con el formante 4. Ahora veremos la intensidad, donde se realiza en la pestaña donde dice Intensity. En esta pestaña se despliegan varias opciones, como Show Intensity para mostrar la gráfica de la intensidad del espectrograma. Esta será visualizada con una línea amarilla. Además también pueden ver la frecuencia marcando pitch y esta se colocará de un color azul. Ahora pasando al promedio del espectro a largo plazo o conocido como LTAS. Para esto deben cerrar estas ventanas y deben volver al inicio de la primera ventana de objetos. Para ir a esta opción se dirigen a Análisis de Spectrum a LTAS, corrección de frecuencia. Lo presionan y se desplegará un cuadrado en el cual deben colocar aceptar y automáticamente se creará un audio con formato LTAS de la voz 1 que realizamos en este caso. Ahora, para sacar el alfa ratio deben ir a Query hasta JetSlope, donde aparecerán las siguientes bandas de frecuencia. Importante mencionar aquí que el alfa ratio es la relación entre los parámetros 50 y 1000 y también entre 1000 y 5000. Por tanto, en la banda baja se coloca 50.000 y en la banda alta los 1000 a 5000. Presionan posterior a esto OK y les dará un valor negativo como pueden ver aquí.
Entonces, ya finalizando, cumplimos con el objetivo principal de este tutorial, que era aprender algunos parámetros, tales como el formante 1, 2, 3 y 4, la intensidad, la banda ancha y estrecha, el shimmer y el jitter, la frecuencia fundamental, los armónicos, el alfa ratio y el LTAS. Que estén muy bien, nos vemos. Ahora comenzaremos con el análisis de nuestras muestras de voces. En primer lugar, comenzaremos con el análisis de alfa ratio. A grandes rasgos, en este análisis podemos observar que todos los valores de las muestras de voz se encuentran en rangos normales y también podemos ver que estos valores son negativos, lo que también es normal. Lo que hay que saber es que mientras más negativo, la caída espectral es más abrupta y que la persona tiene mayor probabilidad de tener disfonía. Entonces, a partir de esos datos, la muestra número 6, en este caso sería la que posee mayor caída espectral con menos 17 decibeles. Esto quiere decir que tiene mayor probabilidad de tener disfonía y que en cambio la muestra 5 tiene menor caída espectral con menos 7 decibeles. Entonces quiere decir que tiene menor probabilidad de tener una disfonía. Luego en el análisis de Voice Report, en la tabla podemos encontrar que el jitter es la perturbación del tono de la voz. Lo normal es encontrar los valores bajo el 1%. Por lo tanto, en este caso, todas nuestras muestras se encuentran dentro del rango normal. Por otro lado, el shimmer es la variabilidad de la intensidad de la voz. Aquí es normal encontrar los valores bajo el 3%, por lo que en este caso las muestras 3, 4 y 6 se encuentran dentro del rango normal. En cambio, las muestras 1, 2 y 5 se encuentran con irregularidad, siendo la 5 la mayor de todas ellas. En este análisis de espectrograma, lo primero que veremos serán las frecuencias fundamentales representadas por la línea azul, teniendo en consideración que el rango vocal en las mujeres no baja de los 190 Hz y no pasa de los 262 Hz. Entonces se puede observar de forma aproximada que la voz 1 tiene un valor de emisión de 396 Hz, la voz 2 de 297 Hz, la 3 de 281 Hz, la 4 de 341 Hz, la 5 de 302 Hz y la voz 6 de 241 Hz. Por lo que se concluye que solo la voz 6 es la que se encuentra dentro del rango estimado, puesto que no excede los 262 Hz, y la voz 1 es la que más se sale de los valores esperados, ya que alcanza casi los 400 Hz. Ahora bien, en cuanto a la intensidad representada por la línea amarilla, en mujeres de 18 años a 38, los valores estimados son de 99 a 112 decibeles, y según los resultados se puede observar que estos oscilan alrededor de los 60, 70 y 80 decibeles, por lo que se concluye que todas las voces están dentro de los rangos normales. Por otra parte, en cuanto a los formantes, se pueden ver de un color rojo, donde se logra visualizar que la primera zona corresponde al primer formante, siendo de mayor intensidad. Cabe mencionar que no todos los formantes tienen la misma importancia, pero los dos primeros son indispensables para la percepción. Entonces, al analizar los dos formantes, encontramos que en esta tabla el primero se vincula en cuanto más alta su frecuencia, más abierta la vocal, y se aprecia, por ejemplo, que la voz 2 y la voz 4 fueron aquellos que obtuvieron mayor número, mientras que la voz 1 y la voz 6 los más bajos. En cuanto al segundo formante, vinculado a cuanto más alta su frecuencia, más anterior es la vocal, encontramos que la voz 2 fue aquella que obtuvo el valor más elevado de forma aproximada en 1726 Hz, mientras que la voz 6 fue la que tuvo menor frecuencia con 1461 Hz. Ahora bien, en el análisis de armónicos se puede observar en este espectrograma de banda ancha, puesto que las líneas se observan de forma horizontal. Entonces las zonas oscuras representan mayor resonancia, lo que tiene que ver con los formantes antes mencionados, mientras que en estas zonas más claras poseen menor intensidad y por tanto menor resonancia. Por ejemplo, destacamos la voz 6, que en su parte superior posee menor resonancia, puesto que tiene una gran zona blanquecina, pero por otro lado, la voz 4 y 2 son las que contienen mayor resonancia por su coloración oscura en mayores partes. A modo de conclusión, cabe destacar que es importante el análisis acústico de la voz para poder investigar más a fondo sobre esta. En la fonoaudiología es algo esencial aplicarla, ya que presenta una ayuda al momento de realizar tratamientos de la voz, y a pesar de ello es necesario avanzar en sus aplicaciones para poder mejorar en la rehabilitación de personas con problemas vocales. Aquí nuestras citas bibliográficas. Muchas gracias por su atención.